Hoy vamos a hablar del modelo de análisis costo-volumen-utilidad. Mi nombre es Estela Rodríguez, contadora auditor, académica de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío. ¿Qué es el modelo de costo-volumen-utilidad? El modelo de costo-volumen-utilidad es un instrumento o herramienta analítica que es útil para la etapa de planeación, control y toma de decisiones al interior de la empresa. El objetivo de esta herramienta es evaluar el efecto que produce en las utilidades o que se produce en las utilidades al hacer diferentes combinaciones de costo y precio. Pues bien, ¿para qué nos sirve entonces el costo-volumen-utilidad? Para analizar las consecuencias que generan en las utilidades de la compañía los cambios que ocurren en los costos y en el volumen de venta. Dicho de otra forma, es una herramienta que nos permite crear escenarios y dar respuesta principalmente a la pregunta ¿qué pasaría si? Vale decir, ¿qué pasaría si aumenta, por ejemplo, el costo de la materia prima con las utilidades de la compañía? ¿Cómo nos impacta este aumento en el costo de la materia prima en la utilidad o bien en el volumen de ventas? Para eso utilizamos un modelo, ¿cierto? Y los modelos utilizan ciertos supuestos. ¿Cuáles son los supuestos básicos de este modelo principal? Primero, que cualquier cambio que ocurre en el volumen de ventas no va a afectar el precio por unidad. ¿Por qué está como supuesto? Porque sabemos que, lógicamente, los cambios en el volumen de ventas en la práctica pudieran llegar a afectar el precio, ¿cierto? Por un tema de economías de escala. Pero para efectos de este modelo, se considera que el volumen de ventas no afecta al precio. Otro supuesto es que los costos se pueden clasificar siempre en una parte fija o un elemento fijo y una parte que es variable. Eso más que un supuesto, ¿cierto? Es una premisa. Otro supuesto es que el total de costos fijos siempre será el mismo para todos los volúmenes de producción, en el entendido cierto de que el costo fijo permanece constante dentro de los rangos de la capacidad productiva. Los costos variables cambian en proporción directa con el volumen de venta. Eso también es una premisa, ¿cierto? Dado que en teoría conocemos el concepto de costo variable como aquel que se mueve en directa relación con el volumen de producción o ventas. Otro supuesto es que el volumen de producción es igual al volumen de venta. Vale decir, en este modelo nos olvidamos de los inventarios. Y por último, el volumen es el único factor de importancia que afecta al costo. Quiere decir que si nosotros vemos un aumento o disminución en el costo ya sea de los materiales, de la mano de obra o cualquier otro costo, vamos a decir que es el volumen en la explicación de por qué ese costo se vio alterado. También es un supuesto, ¿cierto? Porque sabemos que los costos pueden verse afectados no solo por el volumen, sino también a consecuencias de la eficiencia o a consecuencias del precio. Pero para este modelo vamos a obviar las demás variables, ¿cierto? Y nos vamos a quedar solo con la variación de volumen. Algunos conceptos claves para entender este modelo. El primero de ellos es margen de contribución. El margen de contribución lo podemos conocer desde el punto de vista como margen de contribución total, margen de contribución unitario o margen de contribución porcentual. Vamos a ver primero el concepto de margen de contribución total. El margen de contribución total es entendido como el exceso de las ventas totales sobre los costos y gastos variables, y que en el fondo es lo que nos queda disponible para cubrir los costos y gastos fijos y las utilidades que la compañía desee. En términos matemáticos, entonces, el margen de contribución total se calcularía tomando el ingreso total y descontando de este los costos y gastos variables. Un ejemplo, determinar el margen de contribución total con los siguientes datos. Tenemos ventas de 100 unidades a un precio de venta de 100 pesos cada una y sus costos y gastos variables son de 500 pesos por unidad.
¿Cuánto sería nuestro margen de contribución total? Margen de contribución total es igual entonces a ingreso total, que en este caso es el precio de venta de cada unidad, que son 1.000 pesos, y la venta, que son 100 unidades, menos costos y gastos variables, que en este caso es de 500 pesos por unidad, 500 por 100, que es la cantidad de producto. Aquí tenemos 100 por 1.000, que serían 100.000, y aquí tenemos 500 por 100, que nos daría 50.000. Entonces, los 100.000 menos los 50.000 nos da un margen de contribución total de 50.000 pesos. Vamos a ver ahora entonces el margen de contribución unitario. El margen de contribución unitario es el aporte que hace cada unidad vendida a los costos y gastos fijos y a las utilidades deseadas por la compañía. Dicho de otra forma, el exceso del precio de venta, en este caso estamos hablando del precio de venta, no las ventas totales, sobre el costo y gasto variable, en este caso entonces también sería unitario, por unidad. Y en el fondo lo que nos queda disponible para cubrir los costos y gastos fijos y las utilidades deseadas de la empresa. En términos matemáticos, la fórmula para el cálculo del margen de contribución unitario sería precio de venta, ¿cierto? Ahora no son ventas totales, sino que solo el precio, menos los costos y gastos variables por unidad o unitario. Vamos a ver el mismo ejemplo, los mismos datos que teníamos en el ejemplo anterior: venta de 100 unitarios, un precio de venta de 1.000 pesos y un costo y gasto variable de 500. ¿Cuánto sería nuestro margen de contribución unitario? Simplemente el precio de venta, que son los 1.000, le descontamos los costos y gastos variables, que son 500, y nos daría un margen de contribución unitario de 500 pesos. Entonces, teníamos que el margen de contribución total para esta compañía vendiendo las 100 unidades era de 50.000, pero por cada producto nos queda un margen de 500 pesos. Por último, vamos a ver el concepto de margen de contribución porcentual. ¿Qué vamos a entender como el margen de contribución porcentual? El margen representado como un porcentaje de las ventas, vale decir, el aporte en términos porcentuales, cuánto aporta cada producto a cubrir los costos y gastos fijos de la compañía. En términos matemáticos sería margen de contribución dividido por ventas. También lo podemos sacar como margen de contribución unitario dividido por precio de venta unitario, y vamos a llegar al mismo porcentaje. Vamos a usar los mismos datos del ejemplo anterior, ¿cierto? Donde teníamos un precio de venta de 1.000, un costo y gasto variable de 500 y ventas de 100 unidades. El margen de contribución porcentual entonces sería el margen de contribución total, que ya lo habíamos calculado, que era de 50.000, dividido por las ventas totales, que también las teníamos calculadas, ¿cierto? Que eran 100.000. 100.000, que son los 1.000 productos a 100 pesos cada uno. Y eso nos da un margen de contribución porcentual del 50%. Si lo hacemos en términos unitarios, sería el precio son 1.000, el costo y gasto variable son 500, decíamos que el margen de contribución unitario eran 500 pesos. Entonces aquí tendríamos 500 dividido por un precio de 1.000, también nos va a dar el mismo 50%, que es nuestro margen de contribución porcentual. Quiere decir que del total de ingresos que la compañía tiene, nos quedan disponibles un 50% para cubrir nuestros costos y gastos fijos y nuestras utilidades o las utilidades deseadas por la compañía. O, dicho de otra forma, que por cada producto que venda, estoy dejando el 50% de sus ingresos para cubrir costos y gastos fijos. Seguimos entonces viendo algunos conceptos claves, ¿cierto? Ya vimos el primer concepto, que era margen de contribución, que lo podíamos calcular como total, unitario y porcentual. ¿Por qué es importante el margen de contribución? Porque nos permite el cálculo de lo que vamos a conocer ahora como punto de equilibrio. ¿Y qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en el cual los ingresos totales son igual a los costos totales. Vale decir, aquel volumen de producción o venta en el cual no hay utilidad, porque los ingresos son iguales a los costos. Si no tengo utilidad, o si mi utilidad es cero,
Entonces, ese volumen representa el mínimo a partir del cual voy a empezar a generar utilidades. Es el piso, es lo mínimo que yo debiera vender. En ese punto, entonces, la empresa no tiene utilidad ni tiene pérdidas. La utilidad es cero. Visto esto gráficamente, ¿cierto? Si lo llevamos a un gráfico, tenemos en este lado, ¿cierto? La cantidad de unidades vendidas o producidas, y por este lado la cantidad monetaria en términos de peso o ingreso o costo. Si vamos a graficar la curva de los ingresos o la curva del ingreso total, cuando yo vendo 0 productos, tengo 0 ingresos, por lo tanto parte del 0. Y a medida que aumenta la cantidad de productos vendidos, también aumenta el ingreso que la compañía tiene de manera directamente proporcional. Por lo tanto, esta es una línea recta, ¿cierto? Donde se ve el aumento directamente proporcional de los ingresos en función de la cantidad vendida. Si nos vamos a la línea de los costos totales, cuando yo no vendo ni fabrico ningún producto, el costo para la compañía no es cero. Parte, ¿cierto?, de una base que es lo que conocemos como el costo fijo, aquel que la compañía tiene que pagar o absorber aun cuando no tenga producción. Por lo tanto, no parte del cero, sino que parte del costo fijo y se va incrementando directamente proporcional en la medida que vayamos aumentando la cantidad de productos fabricados por el concepto del costo variable. Entonces, cuando estas dos líneas rectas se encuentran la línea del ingreso con la línea de los costos, decimos que estamos en este punto, en el punto de equilibrio, aquel punto donde estas dos líneas se igualan. Si nosotros tiramos una línea punteada desde ahí hacia abajo, vamos a encontrar cuál es esa cantidad X o valor de productos que hace que se igualen estas dos líneas. Y si la llevamos hacia acá, tenemos el mismo valor, pero en términos monetarios. ¿Cuánto dinero es el monto que hace que estas dos líneas se crucen? Eso es lo que conocemos entonces como punto de equilibrio. Sobre el punto de equilibrio, ¿cierto? Si de aquí pasamos del punto de equilibrio hacia acá, estamos en la zona de utilidad. ¿Por qué? Porque aquí la línea de los ingresos está sobre la línea de los costos. Entonces, todo esto sería la zona de utilidad. Bajo el punto de equilibrio, ¿cierto? De aquí hacia acá, estamos en la zona de pérdida. Porque si se fijan, aquí la línea de los costos está sobre la línea de los ingresos. Entonces, todo esto sería zona de pérdida. ¿Para qué nos sirve calcular el punto de equilibrio? El punto de equilibrio permite a los gerentes, ¿cierto?, conocer el mínimo a producir para evitar pérdida, porque lógicamente lo que queremos es evitar la pérdida. Saber cuánto es el mínimo que necesito producir. Nos permite también la evaluación de estrategia, saber, por ejemplo, si nos conviene o no abrir una determinada sucursal o iniciar un nuevo negocio, porque podemos conocer cuánto es la demanda esperada versus cuánto es nuestro punto de equilibrio y ver si podemos o no realizar determinada estrategia. Entonces, es una herramienta también útil en el proceso de planificación y en el proceso de toma de decisiones empresariales. ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio? Para el cálculo del punto de equilibrio utilizamos una ecuación base que nace del estado de resultados que ya conocemos, ¿cierto?, por el método de costeo directo. Y que nace también del concepto de punto de equilibrio, donde decimos que el punto de equilibrio es aquel punto donde las ventas totales son iguales a los costos y gastos variables más los costos y gastos fijos. Vale decir, ventas totales igual a los costos totales, ¿cierto? Y como ya vimos en el supuesto anterior, los costos totales estaban compuestos por una parte fija y por una parte variable. De esta premisa, entonces, nosotros vamos a despejar la fórmula o la ecuación que nos va a permitir calcular el punto de equilibrio. Si las ventas totales son iguales a esto, ¿cierto? Si yo quiero determinar la utilidad, lo que tengo que hacer, ¿cierto?, es pasar las ventas totales hacia acá y digo que la utilidad va a ser igual a las ventas totales menos todo esto que teníamos acá, menos los costos y gastos variables y menos los costos y gastos fijos. La utilidad entonces es igual
a los ingresos o ventas totales menos todos mis costos, tanto fijos como variables. Y si transformamos esto entonces en variables, diríamos que utilidad lo vamos a llamar como UT, que las ventas totales están compuestos de dos variables, el precio de venta de cada producto multiplicado por la cantidad vendida del mismo producto. O venta total es igual al precio de venta por cantidad vendida. Si tengo más de un producto, ¿cierto? Sería el precio de venta del producto 1 por cantidad vendida del producto 1. Precio de venta del producto 2 por cantidad vendida del producto 2 y así sucesivamente hasta n. En los costos y gastos variables, ¿cierto? Vamos a decir que la suma del costo variable unitario más el gasto variable unitario y ambos multiplicados por la cantidad vendida. Porque este concepto, ¿cierto?, de costo y gasto variable, decimos que varía directamente proporcional a la cantidad de productos vendidos. Entonces, llevándolo a la fórmula, sería costo y gasto variable unitario multiplicado por la cantidad vendida. Lo mismo, si tenemos más de un producto, tendríamos más de un costo variable unitario, más de un gasto variable, ¿cierto? Y más de una cantidad vendida. Sería costo variable del producto 1 más gasto variable del producto 1 multiplicado por la cantidad vendida de ese producto y así sucesivamente. Y por último tenemos los costos y gastos fijos, que como sabemos no dependen de la cantidad vendida porque es un monto fijo, ¿cierto? O permanente que la empresa tiene que asumir sí o sí, es su gasto estructural. Entonces aquí sería el costo fijo total más el gasto fijo total. Para entender mejor esto, ¿cierto? Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Una empresa paga venta de sus productos, hay un error ahí de redacción. Una empresa tiene un precio de venta de 5.000 pesos la unidad. Su costo variable unitario está compuesto por materiales directos de 1.500, mano de obra directa de 800, costos indirectos variables de 500. Tiene costos fijos de manufactura por 800 y gastos de administración y ventas variables de 200 pesos por unidad y fijos de 700.000 pesos por unidad. El margen de contribución unitario, o sea, ¿qué vamos a calcular con estos datos? El margen de contribución unitario, el margen de contribución porcentual, el punto de equilibrio en pesos, el punto de equilibrio en unidades, las unidades a vender si se desea una utilidad antes de impuestos de 500.000, las unidades a vender si se desea una utilidad después de impuestos de 500.000, considerando una tasa del impuesto de 25%, y por último, si no es posible vender más de 500 unidades al mes, ¿a qué precio debería vender cada unidad para estar en equilibrio y para obtener una utilidad deseada de 500.000 pesos antes de impuestos? Vamos entonces a resolver las preguntas. La solución. Para primero vamos a ordenar los datos que entregaba el ejercicio, ¿cierto? Para saber cuáles son nuestros datos de origen. El precio de venta ya decíamos que era de 5.000 pesos la unidad. Tenía materia prima directa de 1.500, mano de obra directa de 800, costos indirectos fabricación variable por 500. Eso nos da un costo variable unitario de 2.800 pesos por unidad. El gasto variable unitario decía que era 200 pesos. El costo fijo total, 800.000 y el gasto fijo total, 700.000. Con esto entonces ya tenemos identificadas todas las variables, el precio, el costo variable unitario, el gasto variable unitario, el costo fijo total y el gasto fijo total. ¿Qué no tenemos aquí dentro de nuestra ecuación? La cantidad vendida porque es la que va a ser nuestra incógnita. Vamos entonces a responder las preguntas. La primera pregunta nos pedía calcular el margen de contribución unitario. Ya sabemos que la fórmula del margen de contribución unitario es el precio de ventas menos el costo variable unitario y menos el gasto variable unitario. Tomando los datos del ejercicio, ¿cierto? El precio de venta es 5.000, el costo variable unitario 2.800 y nuestro gasto variable unitario 200. Con eso entonces decimos que nuestro margen de contribución por unidad es de 2.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada producto que vendo me están quedando 2.000 pesos disponibles para cubrir esto que está acá,
que son mis costos y gastos fijos, y en el caso que tenga un exceso, utilidades. Lo llevamos en términos porcentuales ahora. El margen de contribución porcentual, que era la pregunta número 2. La fórmula para el cálculo del margen de contribución porcentual es el margen de contribución unitario dividido por el precio de venta. Ya calculamos el margen de contribución unitario, que eran 2.000, el precio de venta lo tenemos que es de 5.000. Con eso entonces nos da 2.000 de un total de 5.000, representa el 40%. Quiere decir que un 40% de lo que vendemos es lo que nos queda disponible nuevamente para cubrir los costos y gastos fijos. La pregunta número 3 nos pide el punto de equilibrio en unidades. Y para eso voy a explicar dos fórmulas. La fórmula larga, que es la que ya vimos, ¿cierto? Que es a partir de la ecuación base, donde decimos que la utilidad es igual a las ventas totales, que en este caso sería el precio de venta por la cantidad vendida, menos los costos variables totales, que son el costo variable unitario más el gasto variable unitario, multiplicado por la cantidad vendida, y menos los costos y gastos fijos totales. Si reemplazamos entonces las variables que ya tenemos identificadas en la fórmula, llegamos a que precio de venta es 5.000, la cantidad vendida es lo que estoy buscando, porque mi punto de equilibrio dijimos que era aquella cantidad en la cual los ingresos totales son iguales a los costos totales. Por lo tanto, la utilidad es 0. Donde tengo utilidad, entonces coloco 0. La cantidad vendida es lo que estoy buscando y lo represento con una X. Los costos variables ya dijimos que eran 2.800, los gastos variables 200 y la cantidad vendida queda como incógnita, ¿cierto? Con X. Costo fijo total 800, gasto fijo total 700. Resolviendo la ecuación, entonces, si resolvemos esta parte que tiene X, decimos que tenemos 5.000X menos 3.000X nos dan 2.000X. Y acá esto que no tiene X nos da 1.500.000. Despejando la X, ¿cierto? Esto que está negativo pasa para el otro lado como positivo. Esto que está multiplicando pasa dividiendo. Nos daría que 1.500.000 dividido por 2.000 corresponde a 750 unidades. Esta es la fórmula larga para calcular el punto de equilibrio. Pero hay otro camino más corto o una fórmula más corta, que dice que el punto de equilibrio es el costo fijo total más el gasto fijo total dividido por el margen de contribución unitario, que en el fondo es la misma fórmula pero ya resumida, o sea, ya despejada X. Si ustedes se fijan, aquí cuando despejamos X, llegamos a que X es igual a 1.500.000, que es la suma del costo fijo más el gasto fijo, dividido por 2.000, que es nuestro margen de contribución unitaria. Por lo tanto, esta fórmula parte de aquí hacia abajo. Costo fijo dividido por margen de contribución. O sea, 800 más 700 dividido por 2.000 también nos da 750 unidades. Ahora, ¿por qué hay que aprenderse también esta fórmula? La ventaja de esta fórmula larga es que aquí yo ya doy por hecho de que la incógnita va a ser la cantidad vendida. Pero pudiera en algún caso esta herramienta permitirme identificar otras incógnitas. Por ejemplo, dada una cantidad vendida que ya conozco, una demanda esperada, por ejemplo, buscar a qué precio vender. Entonces cambio la incógnita y el precio de venta sería mi X y ya no me sirve esta fórmula larga. O pudiera ya, conocido el precio, conocida la cantidad, determinar cuánto es el máximo que puedo pagar en costo fijo, cuál es el máximo que puedo tener como costo variable, cuánto es la utilidad, etc. La ventaja de esta fórmula, que es la base del modelo, es que yo puedo dejar cualquiera de estas variables como incógnita. Cuando yo utilizo esta fórmula, ya no puedo cambiar la incógnita. La incógnita ya es la cantidad. Bien, vamos a la pregunta número 4. La pregunta número 4 nos pedía el punto de equilibrio en pesos. ¿Cuánto es el mínimo que tengo que vender? No en cantidad, sino que cuánto es el ingreso mínimo. Entonces ahí es fácil. Una fórmula es tomando ya el punto de equilibrio en unidades, que ya está calculado, y multiplicarlo por el precio de venta para determinar el monto del ingreso. Entonces el punto de equilibrio en unidades, que ya lo habíamos calculado atrás,
eran 750 y mi precio de venta 5.000. Con eso digo entonces que mi punto de equilibrio o mi ingreso mínimo son 3.750.000. Otra alternativa, ¿cierto?, para calcular eso mismo, que es conocido como el ingreso mínimo o el punto de equilibrio en pesos, es el costo fijo total más el gasto fijo total dividido por el margen de contribución, pero en este caso no es unitario, sino que el margen de contribución porcentual. También esta fórmula es útil en aquellos casos donde solamente conocemos el porcentaje del margen que la empresa está teniendo. Entonces ahí tenemos costos fijos más gastos fijos, que son los 800 más los 700, dividido por el porcentaje del margen, que en este caso es de un 40%, y nos da entonces que el ingreso mínimo o lo mínimo que la empresa debe facturar al mes son 3.750.000 para no ganar ni perder. Estamos hablando del punto de equilibrio, entonces aquí no hay utilidad. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 5 nos decía el número mínimo de unidades, ahora no para que la utilidad sea cero, sino para obtener una utilidad de 500.000 pesos antes de impuestos. Y ahí el mismo camino que hicimos, ¿cierto? La misma fórmula, simplemente que ahora la utilidad en lugar de cero la reemplazamos con 500.000. Utilidad entonces deseada son los 500.000. Mantenemos la variable, el precio sigue siendo 5.000. La incógnita sigue siendo la cantidad vendida. Mi costo variable 2.800, gasto variable 200, cantidad vendida la incógnita, costo fijo 800.000, gasto fijo 700.000. Resolvemos la ecuación y nos llegamos a la conclusión de la cantidad que tenemos que vender para obtener una utilidad de 500.000 es de 1.000 unidades. Vale decir, cuando la empresa vende 1.000 productos, va a obtener una utilidad de 500.000 pesos. Si usamos la fórmula corta, ¿cierto? O el camino corto, dado que estamos buscando la cantidad, podemos utilizar la misma fórmula, pero le agregamos en el numerador la utilidad deseada. Por lo tanto, tendríamos costo fijo más gasto fijo más la utilidad deseada dividida por el margen de contribución unitario. Y llegamos a las mismas 1.000 unidades que habíamos calculado con la fórmula larga. Bien, la pregunta número 6 nos pedía la cantidad a vender, nuevamente cantidad, pero para que la utilidad sea de 500 después de impuesto. Entonces aquí agregamos una variable que es el impuesto. Y nos decía que el impuesto era de un 25%. Simplemente lo que hacemos entonces es que la utilidad ahora la dividimos por 1 menos la tasa de impuesto y esa es la utilidad que vamos a representar en la ecuación. Entonces la utilidad dividido por 1 menos T, que es la tasa de impuesto, es igual a lo mismo que ya teníamos en la fórmula anterior. Lo único que cambiamos entonces ahora es que no son los 500.000 directos, sino que 500 dividido por, en este caso, 0,75, nos daría una utilidad de 666.667 antes de impuestos. Y por este lado resolvemos, ¿cierto?, la ecuación de las X, nos dan 2.000X, mantenemos 1.500.000 y llegamos a la conclusión de que el valor de X es de 1.083,33 unidades. Pero no podemos vender como a 33 unidades, por lo tanto cuando calculamos punto de equilibrio siempre redondeamos hacia arriba. Queremos decir que debe vender mínimo 1.084 unidades para obtener una utilidad de 500.000 pesos, pero después de impuestos. No podemos cortar en 1.083, porque si cortamos en 1.083, recuerden, nos vamos a la zona de pérdida en nuestro gráfico. En cambio, si subimos a 1.084, no tenemos una utilidad de 0, ni de 500.000 exactos, pero es sobre la utilidad deseada, por lo tanto, siempre es mejor que me pase a que en este caso me quede, ¿cierto?, corta. Y si lo llevamos a la fórmula corta, lo mismo que costo fijo más gasto fijo más utilidad, pero la utilidad va dividida por 1 menos la tasa de impuestos. Y llegamos a las 1.084 unidades, igualmente que la fórmula anterior. Y la última pregunta nos pedía el precio de venta mínimo al que debía vender la empresa, ¿cierto?, para obtener una utilidad de 0,
cuánto es el precio de venta si no puedo vender más de 500 unidades. Aquí entonces sí necesitamos usar la fórmula larga. Entonces la utilidad deseada es 0, el precio de venta es mi incógnita ahora. Entonces, ¿cuál es el precio? No lo sé, lo tengo que buscar. Sí sé que no puedo vender más de 500, por lo tanto mi cantidad vendida ahora son 500 unidades. Mantengo el costo variable, mantengo el gasto variable y las 500 unidades como cantidad vendida. Costo fijo total, gasto fijo total. Resolviendo entonces los paréntesis, aquí tengo 500x y aquí 2800 más 200 serían 3000, por 500 nos da 1.500.000 más 1.500.000 nos da 3 millones, o sea, aquí tenemos menos 1.500.000, menos 1.500.000 nos da menos 3 millones. Despejamos X, sería 3 millones dividido en 500, nos da un precio de venta de 6.000. Y por último, nos pedía lo mismo, el precio de venta al que debe vender, pero no para una utilidad de 0, sino para una utilidad de 500.000. Entonces simplemente lo que hacemos ahí es que la utilidad, como acá en lugar de 0 van a ser 500.000, utilidad 0, acá la utilidad son 500.000 y mantengo todo exactamente igual al otro lado de la ecuación. El precio de venta es la incógnita, la cantidad vendida son 500, mis costos y gastos variables los mantengo, la cantidad vendida es 500 y mantengo mis costos y gastos fijos. 500.000 es igual a 500x, ¿cierto? Menos los 3 millones. Entonces ahora tengo 3.500.000 dividido en 500, un precio de venta de 7.000. Vale decir que para obtener una utilidad de 500.000 tengo que subir el precio de 6.000 a 7.000 pesos. 7.000 pesos entonces es el precio al que debo vender cada producto. Y con eso entonces hemos resuelto el ejemplo. Gracias.